Buenas tardes, Dios le bendiga, querida audiencia. Hoy vamos a continuar con el estudio de las parashá 5 y 6 en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Hemos visto 4 de las parashá. En el principio destaca la creación, la segunda Noé, el diluvio, la tercera vete para ti, la cuarta y vio. Las dos tratan de la vida de Abraham. En vete para ti habla del llamado. En la parashá 4 y vio habla del encuentro de Abraham con los ángeles. Sara, princesa. La raíz de esa palabra significa princesa. Ahora Dios le cambia el nombre. Primero se llamaba Sarai, que significa reina sobre mí. Le dice a Abraham, ahora se va a llamar, tu esposa se va a llamar Sara, que significa reina, pero sobre todo la matriarca del pueblo de Israel, una mujer de carácter fuerte, vivió 127 años y murió en Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hace duelo por su muerta, compra una pequeña contienda allí con los hititas. Ellos se la querían regalar, pero darle valor, pues pagar un precio por el cadáver de su esposa. Abraham se casa de nuevo con Cetura, tuvo más hijos. Muerte de Abraham, eso se describe entre Génesis 23, 1 hasta Génesis 25, 18. Abraham muere a la edad de 175 años. Eso está en Génesis 25, versículo 7. Vamos a leerlo. Dice así. Génesis 25, versículo 7 dice: Abraham vivió 175 años, expiró tras una feliz vejez y colmado de años, fue a reunirse con sus antepasados. Actualmente, bajo jurisdicción palestina, está la cueva de Macpela. Se habla que ahí está enterrado Adán y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob, Lea. Esas 4 parejas. Esa cueva está como quien dice bajo custodia. Nadie que se sepa, nadie ha podido entrar allí, pero eso dicen la sabiduría hebrea. Hoy tenemos ese desarrollo hablando de Sara como la esposa de Abraham. En la parashá número 6 se habla de generaciones. En esas generaciones nace Esaú y Jacob en Génesis 25 del 19 al 26. Usted lo encuentra allí. También se habla de Esaú vende su primogenitura, Isaac en Gerar, del 26 del 1 al 35. Dios le da un mensaje a Isaac: no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto. Ese descenso a Egipto podemos aplicarlo hoy en día a nuestras vidas. Hay invitaciones. Muchas personas en la crisis venezolana y en la pandemia han decidido irse del país. A algunos les ha ido bien, otros no les ha ido tan bien, otros han regresado. Nosotros debemos orar por nuestros hermanos que se han ido. A veces Dios nos ha dado a nosotros una orden: no te muevas, no desciendas a Egipto. ¿Cuál es tu Egipto? En este caso, literalmente hablamos de un hombre que está escogido por Dios para un propósito, que no vaya a ese lugar, Egipto, que no descienda a Egipto. Y ese Egipto puede representar para nosotros un país. Por ejemplo, en mi caso tengo varios hermanos y hermanas en Estados Unidos. Ya hay una invitación por allí que si vámonos a Estados Unidos,
No he dicho nada para no, usted sabe que a veces uno es brusco y hiere sentimientos, pero uno tiene que esperar lo que Dios le diga. Dios le diga, mira, vete, no te vayas, espérate, y es mejor esperar en Dios y no ser brusco, porque podemos herir a las personas. Cuando las personas quieren que nosotros tomemos decisiones sobre ese particular. Si usted está recibiendo alguna invitación a moverse de su lugar de trabajo, de su congregación, del país, a mudarse del lugar, tenga cuidado, espere que Dios le confirme. Puede ser que usted tenga también el deseo de hacerlo, quiere mudarse, quiere irse a otro trabajo, está orándole a Dios y está esperando dirección de Dios. Espere que Dios le confirme, no se mueva, por muy bonito que se vea, por muy bien que usted se sienta, no se deje mover por eso. Si hay una orden de Dios de quedarse, debe quedarse. Me refiero a aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Y en este caso, Dios le dio esa orden a Isaac, que no se moviera. Habla también que Isaac dijo una mentira, lo mismo que hizo el papá. En este caso sí fue mentira porque su esposa Rebeca no era hermana de él, como Abraham, que Sara sí era medio hermana de Abraham. En el caso de Isaac no, mintió. Ahí sí podemos hablar de una mentira de Isaac, pero hay una justificación, vamos a decirlo así, aunque las mentiras no se justifican. Tuvo miedo dice que su esposa era hermosa. Y Esaú, uno de los hijos de Isaac, trajo a la familia una esposa que dice la escritura que fue amargura para la familia. Que no, decisiones que usted tome que no sean de amargura para su familia. La aplicación de estas dos porciones, tanto la Parashá 5, la vida de Sara, como la Parashá 6, que la vamos a ver, generaciones, porque la dimos ya, sobre Esaú, cómo él vende su primogenitura, y Isaac en Gerar, uno de los patriarcas del pueblo de Israel. La alegoría paulina sobre la Parashá número 5, lo que describe el libro de Génesis, en ese pedazo allí, sobre Sara y Abraham. Vámonos a Gálatas capítulo 4. Gálatas es un libro una epístola, es una carta. ¿Sabe que hay una diferencia entre una carta y una epístola? No es lo mismo. Todas son cartas, pero no todas son epístolas. Si hay algún estudiante que me está escuchando, sencillo. La epístola es un estilo literario que cumple unos parámetros. Tiene tres partes: el cuerpo de la carta, la introducción y la conclusión de la carta. Pero en la introducción hay una salutación al estilo del escritor. Ellos lo llaman estilo epistolar, donde el autor de la carta expresa en el cuerpo su intención, su consejo, su exhortación, su ánimo, porque acuérdense que exhortar no es solamente regañar, es corregir y es animar. La palabra exhortación siempre suena como a regaño, como que te están diciendo las cosas. Puedes exhortar a una persona y también puedes animarla. No necesariamente exhortar es insultar, hablarle duro, pues. Bueno, no insultar, hablarle duro. Y tercero, tiene una despedida. Una salutación de despedida. Uno se saluda al entrar y se saluda al salir. Al salir, pues, cuando habla con una persona, y en la carta, la entrada es una salutación y la despedida también es una salutación. De esas características, sobre todo en el cuerpo, que tiene esa exhortación, que tiene un tema específico, desarrolla un tema. Eso se llama estilo epistolar. Y todas las cartas no tienen eso. Todas las cartas no tienen eso. Por ejemplo, la carta de Santiago no es una epístola, es una carta, por poner un ejemplo. Seguimos con lo de la alegoría paulina, yéndonos a la epístola de los Gálatas, sobre los que se empeñaban en aplicar la ley. Aquí Pablo usa una alegoría paulina por Pablo, y dice
Ustedes, los que se empeñan en vivir bajo la ley de Moisés, díganme, ¿han escuchado acaso lo que dice? Lo que dice, porque en ella está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de Sara, que era la libre. Meditando sobre esto, nosotros tenemos la costumbre de decir que la ley es mala, que la ley es una maldición, y basándonos en el Nuevo Testamento. O sea, he escuchado eso y hasta llegó en un tiempo atrás que lo repetía, pero cuando la pregunta es, si la ley es tan mala, si la ley es supuestamente, en la interpretación que le dan a algunos, es una maldición, ¿por qué los antiguos se deleitaban en la ley? Por ejemplo, Moisés, David. Para ellos la ley era un deleite, sobre todo David. David decía, tus mandamientos, el gozo, me deleito en tu ley. Hay como una especie allí de contradicción. O más bien de interpretación. No podemos decir que la ley es una maldición. ¿A qué se refiere Pablo cuando él refuta a los Gálatas que estaban enseñando la ley de Moisés a los creyentes de Gálatas por encima de la ley del Espíritu? Porque si usted va al contexto, allí habla de la ley del Espíritu. Precisamente olvidaban la ley del Espíritu. Se enfrascaban en los ritos, en las prácticas, y se olvidaron del contexto del capítulo 5, que dice que la ley del Espíritu es gozo, paz. Le daban más importancia a cumplir una cantidad de rituales que la misma ley del Espíritu. Y cuando ponemos en balanza a David, que era practicante de la ley, de la Torá, con sus errores, él cometió bastantes errores por lo impulsivo que era, pero él dice que se deleitaba en la ley. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Entender que sencillamente estos creyentes de Gálatas apartaban la ley del Espíritu y aplicaban la ley de una manera incorrecta, poniéndole cargas a la gente. Por ejemplo, el capítulo 5 habla de la circuncisión. De la circuncisión. Imagínense ustedes un poco hermanos cristianos circuncidándose. Eso es lo que va a causar en una iglesia cristiana es incomodidad. Mientras el Espíritu me ofrece a mí, la ley del Espíritu me ofrece gozo, paz, alegría, como me siento hoy, gracias a Dios, muy contento. El devocional de esta mañana, unas bendiciones muy bonitas de parte de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? Vamos a seguir leyendo. Dice, por ejemplo, ya lo dije, la circuncisión, dice, hermanos, ustedes como Isaac son hijos, es el versículo 28 del capítulo 4, ustedes son hijos de la promesa, pero lo mismo que entonces el hijo que nació siguiendo el curso normal de la naturaleza no cesaba de hostigar al que nació en virtud del Espíritu. Así ocurre ahora. ¿Qué ocurre? Que ellos ni siquiera eran judíos, porque el judío natural, el judío, el que es judío, rabino, ellos no hacen proselitismo. Ellos no buscan gente para su causa y los obligan a hacer rituales judíos. No. Eran las personas que iban llegando a la iglesia, que aprendían judaísmo, se convertían al judaísmo, siendo gentiles, lo que se conoce como prosélitos, y le aplicaban la ley a la gente nueva que se iba convirtiendo. De hecho, en el capítulo 2, perdón, hay un enfrentamiento entre Pedro y Pablo. No era que Pedro andaba en eso, sino que Pedro, para no causar problemas, andaba con uno y andaba con los otros. Y a Pablo le pareció eso escandaloso. Dice, bueno, Pedro, ¿qué te pasa a ti? Tú, en vez de corregir esa situación, caes en hipocresía, porque te vas un rato con los gentiles, vamos a exagerar un poco, comes cochino, porque los judíos no comen cochino, porque es un animal que a pesar, tiene pezuña, pero no es rumiante. Claro, ahí es méteme en otro tema. Rumiante es que el animal, cuando come el monte, se lo traga de una vez. Ese es no rumiante. El rumiante come el pasto, se lo lleva al esófago y lo vuelve a sacar y lo vuelve otra vez a masticar. Lo hace por lo menos 2 veces. Eso es un animal rumiante. El cochino no lo hace, a pesar de que tiene la pezuña partida. Dice que tenga la pezuña hendida. Y si tiene pezuña, tiene que tenerla hendida para que no sea inmundo. Estamos hablando ya
de las comidas. Pero eso es lo que Pablo corrige a la iglesia de los Gálatas, que aplicaban la ley y no le daban importancia a la ley del Espíritu. También dice, la ley del Espíritu es más exigente, más severa que la ley de Moisés. Esto lo dije yo en una oportunidad y bueno, ya usted sabe. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué digo que la ley del Espíritu es más severa que la ley de Moisés? Pablo dice que la ley se resume, y Jesús también lo dijo, como a ti mismo. Ahí está. Esa es la aplicación de lo que es la ley en sí. Ahora, usted puede decirme, hermano, yo no guardo la ley. Yo le diría que sí la guarda, solo que falla en un mandamiento. ¿Cuáles son esos mandamientos? Bueno, si leemos los 10 mandamientos, estoy hablando con las personas que son cristianas en este momento. Usted no tiene ídolo. Usted no adultera. Usted no mata. Usted no roba. Esos son los 10 mandamientos. El único mandamiento que quizás pudiéramos no cumplir es el 10, creo, el último, de guardar el sábado. Nosotros los cristianos nos justificamos y decimos, no, el Señor es a un amo del día de reposo, y con eso decimos eso. Pero bueno, poniendo de que no cumplimos el sábado, Santiago dice que si violamos en un mandamiento la ley, nos hacemos culpables. Somos culpables. ¿Por qué? No podemos justificarnos con la ley. ¿Qué nos justifica a nosotros? ¿Qué le justifica a usted, querido amigo que está oyendo? Reconocer a Jesús como Salvador. Si usted reconoce a Jesús, usted es justificado. Aún los que guardan la ley tienen que ser justificados por Jesús. Dice que el que en él creyere es salvo. Es decir, confesaré con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para salvación. La única justificación de nosotros no es que guardemos la ley, sino Jesús. Y el ejemplo es, en la ley de Moisés, para usted adulterar, Dios lo guarde, Dios nos guarde, era acostarse, ir al lecho, ir al acto con una mujer casada o al revés, o con un hombre casado. Eso es adulterio. Tenía que haber sido sorprendido en el acto de adulterio, le aplicaban el procedimiento. Había que consumar el acto. En aquel tiempo de muchas formas, no sé, envenenándola, cualquier cosa para la persona, matar a otra. Pero cuando usted va a la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que no es la ley de Moisés, porque la ley señala el pecado, la ley de Moisés. Y de hecho dice que la ley de Moisés nos llevó a nosotros a Cristo. Es como una institutriz que nos instruye, nos da las pautas y nos lleva y nos guía a Jesús, nos lleva al Salvador. La ley del Espíritu es mucho más severa porque habla de la codicia. No necesitas ir al acto para ser adúltero o ser adúltera. Solamente con pensarlo en tu corazón, desearlo. Te dirá cuántas veces pudiéramos nosotros haber caído en eso sin estarnos dando muchas vueltas. Eso ya es un asunto de cada quien con Dios. No me meto en eso, pero eso es adulterio. Dios sabrá si usted está codiciando, si usted está mirando, porque a veces uno está viendo y cualquiera puede decir, ay, mira cómo lo veo, mira cómo la ve. Y nos estamos metiendo en lío, No sabemos qué pueda estar pensando la persona. Eso solamente le corresponde a Dios si está adulterando o no está adulterando. Y el otro, que el mismo Jesús lo enseñó, dice que con solamente odiar a una persona, eres homicida. Es más, el apóstol Juan habla en Primera de Juan de que el que odia a su hermano es homicida, no tiene vida permanente en él. Esa es la ley del Espíritu, es más severa. ¿Por qué? Porque una persona que realmente está en el Espíritu, su vida, no estoy hablando de dificultades, de aflicciones, todos pasamos por eso, pero su vida está centrada en hacer bien, en luchar porque se desarrolle en ella esa vida de gozo, de alegría, de paz, de benignidad,
de dominio propio, de templanza. No le da tiempo a estar codiciando, no le da tiempo a estar odiando a nadie. ¿Ven? Por eso es que ahí está la ley de Moisés y está la ley del Espíritu. Y eso era lo que Pablo estaba luchando con la iglesia de los Gálatas, que le estaban dando más lugar a los ritos y a las prácticas judías que a la ley del Espíritu, al amor, a la benignidad entre los hermanos, el trato, el buen trato entre los hermanos, a la tolerancia, a todo eso que representa. Por allí estaba leyendo un texto que habla Pedro del amarse intensamente. Bueno, así dice la traducción mía. Yo dije, wow, estoy intenso, porque esa palabrita no, que está muy intenso, que está muy intenso. Pero ahí Pedro manda, da la orden a la iglesia de que se amen intensamente. Bueno, estamos hablando del amor de Dios, ¿no? Estamos hablando del amor de Dios. Y esa es la aplicación para esa paracha de la vida de Sara, porque tiene que ver con Abraham y tiene que ver con los judíos y tiene que ver con esa alegoría que usa en Gálatas el apóstol Pablo, de Sara y Agar, de la esclava. Y dice así, para cerrar esta parte, dice, noten en efecto que Agar hace referencia al monte Sinaí, el cual está en Arabia y es figura del actual Jerusalén. Estamos hablando de la ley, que sigue siendo esclava junto con sus hijos. Es decir, Israel todavía no ha aceptado al Mesías, no ha abierto totalmente a el Mesías. Hay una parte que sí, por eso es que dice Romano, el libro de Romano dice que ha sido endurecida en parte Israel, porque no toda Israel, cuando dice no, los judíos, y uno generaliza, no todos los judíos, las autoridades judías, los que tenían el poder político y religioso, no aceptaron a Jesús, lo rechazaron. Y sigue diciendo, pero la Jerusalén celestial es libre y es nuestra madre, pues dice la escritura, alégrate tú la estéril, la que no tiene hijos, salta de júbilo y clama, tú que no has experimentado los dolores de parto, porque van a ser mucho más los hijos de la abandonada que los de aquella que tiene esposo. Ahí está esa alegoría para esa paracha. Hebreos 12 del 15 al 17. La aplicación de la paracha 6 generación. Usted sabe que Esaú vendió su primogenitura. Y en el libro de Hebreos dice, en el capítulo 12, lo siguiente. Está hablando de la amargura dentro de la congregación o dentro de las congregaciones. Algunos hablan y dicen aquí, no, que eso es para los judíos, eso es para los hebreos. Sí, está bien, es un contexto, es una carta hecha para los hebreos, pero los principios bíblicos se pueden aplicar en cualquier parte, en cualquier congregación, porque la palabra de Dios no la podemos solamente someter allí a encapsularla. No, que eso es para los hebreos. Sí, estamos claros que el contexto es hebreo. Repito, los principios bíblicos se pueden aplicar en cualquier época, en cualquier momento. Y dice en el versículo 14, procuren estar en paz con todos y llevar una vida de consagrado. Esta es mi versión, esta versión es hispanoamericana. Sin ello nadie verá al Señor. Manténganse vigilantes para que nadie quede privado de la gracia de Dios. Está hablando de personas que pueden perder la gracia de Dios. Hablando de creyentes. Está dirigido a los que creyeron en el Mesías. Judíos que creyeron en el Mesías. Recuerden siempre que los primeros creyentes del evangelio fueron judíos, incluidos los apóstoles. Pero estamos hablando después que Jesús se va, a partir del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, los creyentes, los primeros fueron judíos. Y la carta de los hebreos, que no se sabe quién la escribió, hay varias posiciones. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Pedro, he escuchado esa versión, y unos hablan de que fue el hermano del Señor, Santiago.
pero es dirigida a los hebreos. Y dice, para que ninguna planta dañina capaz de perturbar y emponzoñar a toda una multitud crezca entre ustedes. ¿A qué se está refiriendo el escritor? Ya vamos a verlo. Para que nadie viva entregado a la lujuria o a una conducta irreligiosa como Esaú. Como Esaú. Hace aquí esta alegoría también. Porque el plato de lenteja es un lenguaje figurado. ¿Cómo yo puedo hablar de un plato de lentejas con algo con una verdad espiritual o algún valor espiritual que tú puedas perder? Ahí lo que está hablando de lo fácil que le fue a Esaú hacerlo. Hay algunos que dicen, no, pero es que también Jacob y la mamá, es que cada quien, usted sabe cómo es cuando se representan esos debates y dice que Esaú y que Jacob y la mamá se aprovecharon de que Esaú tenía hambre. También hay que ver. Ellos tienen parte de culpa también en la desgracia de su hermano. Pero Esaú no le dio valor a lo que era la primogenitura, que era el privilegio de obtener las mayores bendiciones para él y las generaciones de él. Por eso tiene que ver con generaciones. Por eso es que la Parashá 6 se llama generaciones. Y a él no le importó. A él no le importó. Por el hambre que tenía, se dejó llevar. Y dice, por un solo plato de comida se dio su derecho de primogénito. Más tarde, como saben, quiso recibir en herencia la bendición, pero en vano, aunque lo suplicó entre lágrimas, ya no pudo cambiar lo que él había hecho. La amargura. Usted no se ha topado con personas. Claro, nosotros en algún momento pasamos por esa etapa. Porque ahí es donde está el problema, la empatía. Ponernos en lugar del otro. Pero hay que tener cuidado, porque no somos mejores ni más buenos que Dios. Y si dice que la amargura puede contaminar, contamina. Tenemos que tener cuidado. En algún tiempo que nosotros tuvimos en esa condición de queja, de dolor, lo que hacíamos era quejarnos de alguna prueba, algún malestar, alguna angustia que estemos pasando, y todo lo que sale por nuestra boca es queja, es una negatividad, y caemos hasta en el terreno peligroso de murmurar de nuestros hermanos, de nuestras autoridades y enfermar a otras personas. Eso lo estamos aplicando en esa parte a la amargura, porque la amargura, ¿cómo se transmite la amargura? ¿Cómo se refleja la amargura? Que la Reina Valera, aquí no usa la palabra amargura en la hispanoamericana, pero en la Reina Valera sí. En la amargura se refleja en eso, que tú agarras y contaminas a otro, vas a un lugar y siembras amargura de una persona, de una familia. Eso no es de Dios. Enfermas a otro. Y dice que es peligroso porque dejas de alcanzar la gracia de Dios. Una raíz de amargura brota. Imagínate tú cuántas personas que se han ido de iglesia, familias que se han dividido, relaciones que se han roto, de amistad, aún hasta de pareja, por la amargura. Personas que brotan comentarios, personas que drenan una cantidad de veneno. Eso es veneno. Es difícil estar al lado de personas así. Qué agradable es que tú siempre tengas una palabra. Está bien, tranquilo, para adelante, qué bien te ves, mira la camisa, qué bonito tienes la camisa. Siempre algo que la persona la gente le gusta estar contigo porque eres una persona positiva. No estamos hablando del positivismo, estamos hablando que eres agradable. porque él es agradable. Pues siempre tienen una palabra bonita, algo positivo que te anima, pero nos conseguimos con personas que
que están llenos de amargura. Y eso es la aplicación que usa esa parte de la escritura en hebreo. Que no brote una raíz de amargura y contamine. A Esaú no le importó. Después dice que lloró, la procuró con lágrimas. Una decisión que tomó de algo que Dios le había entregado. Algo que Dios le había entregado. Cuando Dios entrega algo, es porque Él sabe que eso es lo que más le conviene a uno, que es lo más importante. No le dio valor. Lo vendió por un plato de comida. Él pudo haber luchado con Jacob y decirle, no, yo no te puedo vender mi primogenitura, tengo hambre, vale, tú eres hermano mío, digo yo, ¿no? Argumentar otras cosas, decir, bueno, Jacob, yo no te puedo hacer, yo no te puedo vender eso, vale, pero tengo hambre, conduélete de mí que soy tu hermano. No, él dijo, sí, está bien, dale, pues está bien. No, mira, ¿qué estás haciendo? Sí, tengo hambre, no te aproveches de mí, de mi debilidad, de mi necesidad, ajá. Dime, ¿cómo te puedo ayudar? Ayúdame. Pero no, él se cegó. El hambre lo cegó. El hambre lo cegó. Y esa es la enseñanza de hoy. Una mujer, Sara, que engendró un patriarca llamado Isaac. Bueno, no engendró, lo parió. Engendró fue Abraham. Y en Gálatas, Pablo usa esa alegoría para hablar de que todo eso es aplicable a la vida de un hombre que vive por fe, caso Abraham, y nosotros, pues los cristianos, en la ley del espíritu de vida, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No de la ley de Moisés, como dice la ley, no, es que la ley del espíritu nos libró a nosotros de la ley de Moisés. No, señor. Hágase un análisis. Usted guarda la ley de Moisés. Claro que la ley de Moisés no lo va a justificar a usted delante de Dios. Usted lo va a justificar es el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús. Lo que realmente lo justifica, la fe en Jesús a usted. Usted no lo va a justificar la ley de Moisés, pero usted guarda la ley de Moisés. Quizás no guarde el sábado. Por eso es que no se puede justificar, porque si en la ley usted deja de cumplir un mandamiento, se hace culpable de los otros. Eso es para que no nos justifiquemos guardando la ley, porque no podemos justificar. Y en generaciones, la paracha 6, está la aplicación de lo que es vivir una vida de santidad, una vida libre de amargura. Muchas cosas diariamente nos hacen a nosotros injusticia, ofensa, desprecio, maltrato, culpas injustas, nos culpan injustamente. Pero eso no es motivo que nosotros ni como personas ni como cristianos llenarnos de amargura contra nadie, contra ninguna persona, porque eso nos afecta más a nosotros que a los demás. Y ahí lo dice clarito, no sea que brotando esa raíz de amargura sean muchos contaminados. Y fíjense qué pasó en la relación entre Jacob y Esaú. Bueno, que los hermanos hicieron, había una enemistad allí, una pelea. Jacob no, que si lo veo, porque él sabía que había hecho mal. Y Esaú escuchó la mamá que vio la actitud, dijo, ¿no será que quiera matar en defensa de ella? En defensa de él, Rebeca, en defensa de él. Raquel es la esposa de Jacob. Rebeca en defensa del hijo, porque es el problema en una familia cuando una madre tiene preferencia por un hijo y un padre tiene preferencia por el otro. Isaac tenía preferencia por Esaú y Rebeca tenía preferencia por Jacob. Rebeca por Jacob y Isaac por Esaú.
Una familia disfuncional. ¿Cómo es eso? Sí. Una familia disfuncional con todo y que Dios estaba en el asunto, todo fue dirigido por Dios y bueno, ahí está. Disfuncional totalmente por esa controversia. Controversia que se creó entre dos hermanos. Dios le bendiga. Quiero orar para despedir el programa y quiero despedir a usted que está allí, que escuchó las enseñanzas. Si es cristiano, Dios le bendiga. Gracias por su tiempo. Si no es cristiano y por alguna casualidad, vamos a decirlo así, le sintonizó y le llamó la atención algo, ese es Dios que quiere tratar con usted. Y dice la Biblia, libro de Romanos, es un llamado a la salvación. A la salvación. Es sencillo, no es imponer una religión, un modo de pensar, un pensamiento. La gente a veces tiene miedo porque piensa que la religión le va a quitar muchas cosas o le va a añadir una carga pesada. Dice así, usted que me está escuchando, tengo fe que usted me está escuchando, que no es cristiano. Dice así: lo que dice la Escritura es esto: la palabra está muy cerca de ti. Hay gente que no le gusta que yo diga lo que voy a decir. Usted no necesita un pastor o un cura para hacer esto. El pastor y el cura lo pueden necesitar después para que le dé un consejo, para que lo guíe en sus decisiones. Pero para esto no necesitan a ninguna persona, solamente necesita escuchar lo que yo le estoy diciendo. La palabra está muy cerca de ti, en tus labios y en tu propio corazón. Está en ti la palabra, está cerca, está allí. Y se trata de la palabra de fe que nosotros proclamamos, todos aquellos en las radios comunitarias, radios nacionales, radios FM, AM, por todas las redes sociales, todos los medios, el que lo hace. Eso es lo que nosotros proclamamos. Sí, pues, tus labios confiesan, escúchelo bien, querido amigo que está escuchando, que Jesús es el Señor y crees en tu interior, dentro de ti, pues, que Dios lo levantó de los muertos. Aquí dice que Dios lo resucitó de la muerte. Serás salvo, porque se necesita la fe interior del corazón para ser justificado y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. En la Reina Valera dice que si tú crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, eres salvo. Así de sencillo. Así de sencillo. Dios te bendiga. Padre, te damos las gracias en esta tarde por este programa número 54. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.